Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la apertura de esta nueva temporada de Hablemos de Paleobiología, la cual está cargada con una promoción muy interesante y esperemos que estén atentos en los próximos viernes. La primera charla de esta nueva temporada tenemos al doctor Darin Croft. Él es profesor en Case Western Reserve University en Cleveland y su investigación se ha centrado en la evolución y paleoecología de los mamíferos extintos de América del Sur durante el Neógeno. También es autor del libro Hornets Amarillos and Rafting Monkeys, y el día de hoy nos va a hablar un poco sobre el mioceno temprano y medio en Bolivia y Chile. Entonces, Darin, voy a dejar de presentar. Ok, muchas gracias por la invitación. Sí, y es todo tuyo All right. Un momento, por favor. Quizás tendré que dar permiso a mi computadora a compartir. Ok. ¿Todos pueden ver mis diapositivas o no? Sí se ven. Ok, perfecto. No veo nada aparte de mis diapositivas, así que genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tener una oportunidad de hablar un poco sobre mi pasión, lo que son los mamíferos sudamericanos. He investigado varios grupos de mamíferos en varios lugares, incluyendo el país de Colombia. Conocí por primera vez el lugar maravilloso de La Venta en enero de este año y fue impresionante. Así que voy a hablar de un intervalo temporal parecido, pero en otra parte del continente. Es del Bolivia y norte de Chile, y voy a enfocarme en el Mioceno temprano y medio. Me imagino que todos ustedes ya saben que hay una gran diversidad de mamíferos en los neotrópicos, en América del Sur. Y una cosa que nos gustaría hacer es, como científicos, es entender cómo desarrolló esta gran diversidad por el tiempo. Y esa pregunta no es algo que podemos contestar solamente con estudiar mamíferos actuales. Tenemos que investigar el pasado, además el pasado profundo, como los sitios paleontológicos. Y esto es un dibujo de un lugar en el sur de Chile que se llama Tingirrica. Y en ese entonces había también una gran diversidad de mamíferos, pero en mayor parte mamíferos que pertenecen a grupos distintos de los mamíferos que hoy habitan América del Sur. Y lo que me interesa es el proceso de cambios en mamíferos y climas durante el tiempo para empezar a entender cómo llegamos aquí, a lo que hoy reconocimos como la fauna mamaliana sudamericana. Un factor que sin duda ha tenido una gran influencia en la evolución de mamíferos y otros animales, no solo en América del Sur, sino en todo el globo, son los cambios climáticos del Cenozoico. Y aquí tenemos una curva, es una curva famosa de Sacos, que muestra los cambios en las temperaturas globales durante el Cenozoico, es decir, los últimos 65 millones de años. Durante los últimos 30 millones de años, la mitad más reciente del Cenozoico, uno de los cambios climáticos más dramáticos
es lo que se llama el óptimo climático del Mioceno medio, que representa las temperaturas más altas durante los últimos 30 millones de años. Y eso tuvo lugar entre 17 y 14 millones de años. Y mi grupo de investigación y yo nos gustaríamos conocer qué efecto tuvo ese óptimo en las faunas mamalianas sudamericanas. El problema, y siempre hay un problema en las investigaciones científicas, es que en muchos lugares no tenemos un registro de mamíferos fósiles suficientemente bien para empezar a contestar esa pregunta. Si enfocamos en este intervalo entre 17 y 14 millones de años, podemos ver que en las latitudes altas, por ejemplo en Argentina, sí tenemos localidades de fósiles, localidades paleontológicas muy buenas del Mioceno temprano, tal como el lugar famoso de Santa Cruz. Y tenemos algunos que probablemente corresponden al Mioceno medio temprano, pero en este momento nos faltan lugares, por lo menos lugares bien muestreados del Mioceno medio tardío. No hay muchos fósiles de estas localidades y también nos faltan dataciones precisas para saber qué edad tienen. En las latitudes bajas, incluyendo Colombia, tenemos el caso opuesto. Hay la localidad famosa de La Venta, que corresponde al Mioceno medio tardío, y además hay otras localidades menores como Pitzcarald y TAR 31 en Perú, pero no tenemos lugares bien muestreados más antiguos. Hay algunos en Colombia, Castelletes, quizás Chaparral, también en Venezuela quizás Río Yuca, pero hay pocos fósiles y no hay dataciones, o no hay muchas dataciones. En las latitudes intermedias tenemos un escenario como Goldilocks, perfecto entre los dos, porque tenemos un lugar en el norte de Chile que se llama Chucal, que corresponde al Mioceno temprano. Además, tenemos un par de localidades en Bolivia que corresponden al Mioceno medio temprano. Y tenemos Quebrada Honda, otro lugar bastante famoso ahora, que corresponde a la misma edad de La Venta. Y con esta serie de faunas podemos intentar ver los cambios que los mamíferos experimentaron durante ese óptimo climático del Mioceno medio. Pero siempre hay un problema. El problema es que todas las localidades quedan en alturas muy altas. Chucal está en el altiplano de Chile, Cerdas en el altiplano boliviano y Quebrada Honda es un poco más bajo en la cordillera oriental de Bolivia. Y si ustedes ven esa leyenda aquí, todos están a una elevación entre 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que a veces es difícil trabajar, pero por suerte, después de pasar algunos días tranquilamente trabajando, usualmente todos los problemas resuelven y podemos trabajar con tranquilidad. En algunos lugares que verdaderamente son exquisitos. Puedo empezar con Chucal y después podemos hablar un poco sobre Cerdas y acabar con Quebrada Honda. Como dije anteriormente, Chucal corresponde al Mioceno temprano. Tenemos varias dataciones y la edad precisa es entre 18 y 17 millones de años. Y está en el extremo norte de Chile, en el altiplano chileno. Es un lugar hermoso con capas de casi todos los colores del arco iris, de
rojiza, amarillente, verde, azul. Hay mucha inclinación porque en este momento están en la forma de un anticlinal, pero es posible fácilmente caminar y ver todas las capas. En este momento hemos reconocido 16 especies de mamíferos, mayormente ungulados nativos, incluyendo de no ungulados y leptornas, también cingulatos y roedores, pero también tenemos un marsupial. Y varían en tamaño de un marsupial muy pequeño. Ustedes pueden ver arriba una mandíbula de un marsupial pequeño, a nodo ungulados de medio grande tamaño de una vaca, los dientes abajo, en verde, corresponde a un toxodóntido. Los restos más abundantes en Chucal corresponden a una familia de nodongulados conocida como mesotéridos. Hay 3 especies y aquí son algunos ejemplares. Hay cráneos parciales y también hay muchos huesos postcraneales. Y eso empezó mi interés en el funcionamiento de los miembros de los mesotéridos. Nadie había enfocado en un estudio de su biomecánica. Y hablé con un amigo, un colega, Bruce Shockey, que es experto en biomecánica y funcionamiento en mamíferos extintos, sobre todo en ungulados nativos sudamericanos, y hace varios años realizamos un análisis de función en ese grupo de no ungulados totalmente extintos. Realizamos varios estudios cuantitativos, además de cualitativos, y nos concluimos que los mesotéridos eran los bombátidos de América del Sur en muchos sentidos. Eran más o menos el mismo tamaño, de 10 a 20 kilos, y también probablemente cavaban habitualmente, como los bombátidos actuales. Y para mí, un aspecto muy notable de nuestra conclusión, basado en los huesos postcraneales, es que hay muchas semejanzas entre los cráneos de mesotéridos y bombátidos también. Aquí son 2 fotos, una foto del cráneo de un mesotérido arriba y de un bombátido debajo. Estamos mirando a los dientes y anterior está a la derecha, y espero que ustedes puedan ver que los 2 tienen incisivos muy grandes. Ese cráneo de mesotérido faltan los incisivos, pero hay los alvéolos grandes. Hay un espacio entre los incisivos y los molares, y los 2 tienen molares de crecimiento continuo, que es algo que se suele ver en mamíferos cavadores y también mamíferos pastadores. Y para mí es aún más evidencia que los mesotéridos ocupaban un nicho ecológico parecido a los bombátidos hoy en día en Australia. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Chucal o otro lugar en el altiplano chileno o boliviano, seguramente van a ver un bicho así. Este es un chinchillón, un pariente de una chinchilla. Se llama también una vizcacha serrana. Y hay en todos lados elevaciones altas en Bolivia y Chile. Y también tienen un registro bastante largo en América del Sur, por lo menos algunas especies. Hoy en día, dentro de la familia de las chinchillas, hay 2 subfamilias. Uno incluye las chinchillas, los chinchillones, y es esa familia, los chinchillonos. Y el otro incluye una especie más grande, mucho más grande, más común en Argentina y en elevaciones más bajas, la vizcacha. Y
es posible distinguir los dos basado en los dientes bastante fácilmente. Aquí tenemos un hilo dentario de la mandíbula con 4 dientes, un premolar y 3 molares. Y espero que ustedes puedan ver que los chinchinos tienen 3 láminas en cada diente, mientras que los lagistóminos solamente tienen 2 láminas. Así que en el registro fósil es súper fácil reconocer una mandíbula de un chinchillo. Durante los últimos 65 millones de años, tenemos un registro de chinchillos que se extiende hasta el Oligoceno tardío, hasta hace 34 millones de años. Esa es una foto del ejemplar más antiguo que proviene de una de nuestras localidades en Chile central, de Tinguiririca, y es Eo vizcacha. Así que hay un registro muy largo y durante todo el Oligoceno, el Mioceno, el Plioceno, tenemos restos de chinchillos, pero solamente de lagostóminos, es decir, de vizcachas antiguas extintas. Antes teníamos un registro muy corto de chinchillos. Básicamente solo teníamos registros pleistocénicos. Y por supuesto, si los dos grupos son grupos hermanos, nos falta un registro muy largo de chinchillos. En Chucal, en 1998, el primer año en que fuimos a visitar ese lugar, encontramos ese paladar con 2 dientes de cada lado y espero que ustedes puedan ver que los dientes tienen 3 láminas, la característica de los chinchillos. Chucal tiene una edad más o menos de 18 millones de años, así que ese descubrimiento extendió mucho el registro de chinchillos en América del Sur, hasta el Mioceno temprano. Regresamos a Chucal en 2001, además, y 2004, y encontramos unas capas muy interesantes, capas compuestas por areniscas verdes, con otras capas más finas adentro, llenas de restos casi exclusivamente de chinchillos. Ejemplares así, con dientes y otras cosas. Y después de limpiar esos ejemplares, tuvimos un registro muy bueno, una idea mucho mejor de la morfología de esa especie antigua de Chucal. Pero eso, por supuesto, requirió bastante tiempo. Y por eso solamente salió el trabajo describiendo esa especie nueva hace 3 años, en 2021. Pudimos comparar el cráneo, los dientes, a los 3 tipos de chinchillos actuales: chinchillas, chinchillones y vizcachas. Además, encontramos algunos restos postcraneales y hablamos un poco en ese trabajo sobre la tafonomía, porque esas capas son interesantes. Es posible encontrar restos que son bien preservados desde el punto de vista de preservación del hueso, pero ustedes pueden ver que son asociados pero quebrados también. Y esa es una característica se suele ver con acumulaciones de aves depredadores, tal como los búhos, por ejemplo. Y eso puede ser una manera en que los restos de esos chinchillos se acumularon a través de varios años, por supuesto. Y basado en estos restos pudimos hacer una reconstrucción. Casi todas mis reconstrucciones de vida son por Velizar Simenovsky, mi amigo, mi colega, que también hizo todas las reconstrucciones en mi libro. Y eso, esa especie nueva, nombramos Miochinchilla surirense. Miochinchilla, mio, viene de Mioceno, porque es el único chinchillo
conocido en este momento del Mioceno. Y Surrirense refiere a Salar de Surrire, que es creo que es una reserva ecológica alrededor de la localidad de Chucal, con un salar. Es otro lugar precioso. Pero es interesante, también pudimos nombrar otra especie nueva, porque en los años intermedios encontramos con mis colegas otros restos de otras localidades, no de la misma especie, pero de una especie del mismo género, que nombramos Miochunchila plurinacionales, porque todos estos restos provienen de Bolivia, el estado plurinacional de Bolivia. Este paladar es de un lugar que se llama Nazareno, que tiene más o menos la misma edad de Cerres. Voy a hablar un poco más sobre Nazareno luego. Y hemos encontrado varios restos también de Quebrada Honda. Y por supuesto voy a hablar más sobre Quebrada Honda. Así que además de agregar un punto con restos que tienen una edad de 18 millones de años, tenemos Nazareno de probablemente 16 millones de años y Quebrada Honda de 13 millones de años. Es interesante que los chinchinos solo hemos encontrado en latitudes intermedias, que sugiere que quizás ese grupo evolucionó en las latitudes intermedias y solamente después se dispersaron hacia el norte y hacia el sur, primariamente en la cordillera de los Andes. Bueno, no voy a hablar mucho más sobre Chucal en este momento. Hablemos un poco sobre cerdas. Cerdas también se queda en el altiplano, pero en el altiplano boliviano, no muy lejos de los salares o el salar famoso de Uyuni en Bolivia. Hay dataciones radiométricas, además de estudios paleomagnéticos, que indican que los mamíferos tienen una edad entre 16 y 15 millones de años. Hemos descubierto un número similar de especies de mamíferos en cerdas como en Chucal. Alrededor de 15 especies de varios grupos, ungulados nativos, pocos roedores, cingulatas, perezosos, además de un estrapotírido. Casi 3/4 de las especies están restringidas a latitudes intermedias. Y esa es una diferencia con Chucal. Chucal tiene varias especies compartidas con Santa Cruz en el sur de Argentina, pero no es así en cerdas, y eso indica que diferencias en faunas de latitudes distintas han empezado a desarrollar para el Mioceno medio en América del Sur. Esta es otra reconstrucción amorosa de mi amigo Vélezar, y no voy a hablar de ese depredador allí, sino del pobrecito objeto de la casa. Es un nodo ungulado pequeño que se llama Hegetotherium cerdascensas. Y esta especie muestra la diferencia entre las especies de Chucal y de cerdas. Hegetotherium es un género de la familia Hegetotheridae, que es una familia de nodo ungulados pequeños de tipo theridos. En Chucal tenemos Hegetotherium mirabile. Hay una foto abajo de 3 molares de Chucal, mientras que en cerdas tenemos Hegetotherium cerdacensis, por supuesto nombrado por la localidad de Cerdas. Las diferencias incluyen el tamaño. La especie de cerdas es entre 15 y 15% más pequeño que Hegetotherium mirabile, y también debería decir que anterior está a la izquierda, así que el primer molar está al lado izquierdo, mientras que el último está a la
al lado derecho. El último molar tiene el talónido, que es la parte atrás. Hay dos partes de un diente, trigónido más adelante y talónido más detrás. No hay un surco en el talónido de la especie de cerdas, mientras que en Hegetotherium mirabile sí hay un surco. Y ahí tenemos muchas muestras de Hegetotherium mirabile y hay variación, pero siempre hay un surco más o menos desarrollado. Mientras que en todos los ejemplares de Hegetotherium cercensis no hay ni un rastro de un surco. También hemos encontrado Hegetotherium cercensis de Nazareno. Ese es el lugar que mencioné hace unos minutos, donde hemos encontrado restos de Miochinchilla plurinacionales también. Y el hecho de que hay especies compartidas entre cerdas y Nazareno, como Hegetotherium cercensis, indica que Nazareno probablemente tenga la misma edad más o menos de cerdas. En este momento no tenemos dataciones tan precisas de Nazareno como tenemos en cerdas. Lo interesante es que también se ha reportado un ejemplar, solo un ejemplar de Caragua, que es otro lugar en el norte de Chile y es bastante más joven. Tiene una edad entre 11,4 y 10,4 millones de años. Y si podemos encontrar más restos de Caragua y verificar que sí corresponde a la misma especie, entonces esa especie tuvo un rango temporal bastante largo, de por lo menos 5 millones de años. Hay algunas diferencias entre los ejemplares, pero sin más no podemos averiguar si son, o saber si son diferencias intraespecíficas o interespecíficas. Hay otro nodo ungulado pequeño, muy pequeño, de cerdas que nombramos más recientemente. Nombramos Hegetotherium cercensis en 2016. Nombramos este bicho, Juchuiciu arenalesensis, en 2020. Juchuiciu viene de quechua y significa uña pequeña, porque es un tipo de ungulado, pero muy pequeño. Y arenalesensis refiere a un pueblo cerca de la localidad de Nazareno, porque también hemos encontrado restos de Juchuiciu tanto en cerdas como en Nazareno. Y en el fondo, ustedes pueden ver otro mesotérido, ese bombádido sudamericano. Hay mesotéridos en todos lados durante el Mioceno temprano y Mioceno medio temprano de Bolivia y Chile del Norte. Este es el holotipo en la mano, en la palma. Es una mandíbula muy bien preservada, pero creo que es más fácil tener una idea del tamaño muy pequeño de ese bicho. Hablando de ungulados un poco más grandes, los dos grupos grandes de ungulados nativos sudamericanos son los no ungulados. En este momento hasta ahora, solo he hablado de no ungulados, pero también tenemos las lepternas. Y las lepternas eran los ciervos, antílopes, más o menos caballos, en algún sentido sudamericanos en el Mioceno. Esta es una reconstrucción de una especie del Mioceno temprano y medio que se llama Theosodon. Y cuando publicamos nuestro informe inicial sobre cerdas en 2009, solo teníamos restos bastante pobres de Liraptornis, específicamente de Liraptornis de la familia Macroconidae. Tuvimos un premolar inferior, algunos
molares inferiores muy gastados, también un metacarpio, pero había unos rasgos muy, muy raros en ese premolar aquí. Uno es que tenía una capa gruesa de cemento, y cemento es algo poco común en los dientes de lepidopternos, sobre todo una capa gruesa. Y basado en la forma de ese segundo premolar inferior, además de la capa gruesa de cemento, concluimos que estos restos representaban una especie nueva, pero por supuesto no nombramos una nueva especie basada en restos tan pobres. Varios años después, en Quebrada Honda, descubrimos, o mejor dicho, nuestra geóloga descubrió esa mandíbula que ustedes pueden ver abajo, y después de prepararla, tuvimos una mandíbula inferior muy bien preservada y con un segundo premolar inferior muy parecido al premolar de cerdas. Además, con dientes con una capa gruesa de cemento. Y basada en estos restos, pudimos nombrar un nuevo género y especie de lepidopterna de cerdas y Quebrada Honda que nombramos Jujataruca shockii, que significa básicamente ciervo pequeño en quechua. Y la segunda parte del nombre, shockii, por supuesto, refiere a nuestro colega Bruce Shockey, con quien realizamos ese estudio de los mesotéridos, porque también ha trabajado bastante con los lepidopternos. Bueno, voy a acabar por hablar con Quebrada Honda. Sin duda, el lugar más rico del Mioceno de Bolivia, por lo menos. Quebrada Honda queda en la cordillera oriental de los Andes, justo al lado del límite entre Bolivia y Argentina. Ahora tenemos varias dataciones radiométricas, además de varios perfiles paleomagnéticos. Tenemos una idea muy buena de la edad de Quebrada Honda. Y todos los afloramientos corresponden al rango entre más o menos 30 y 12 millones de años, pero la mayor parte de los fósiles tienen exactamente la misma edad del nivel de los monos de la venta. Y voy a hablar un poco sobre eso más luego, pero es casi exactamente la misma edad. Hay muchas especies de mamíferos reconocidos de Quebrada Honda, 38 en este momento. Quizás vamos a descubrir más en el futuro. Además, tenemos unos restos de aves en estudio en este momento, de aves de terror y de reptiles. Una fauna muy diversa. En 2001 describimos la mayor parte de los roedores. Tenemos muchas más especies de roedores en Quebrada Honda porque hay mejor preservación y podemos encontrar restos muy pequeños que es más difícil en Chucal y cerdas, aparte de esas capas verdes en Chucal. Este es una especie endémica de Quebrada Honda, Mesoproxima ipsilos, relacionado a los aguri y acuchi, guatuja, no me acuerdo el nombre colombiano para esos bichos, pero nombrado por sus dientes muy altas, muy ipsilontes. Y ustedes pueden ver porque la mandíbula está rota y es posible ver que la base continúa mucho debajo del nivel de la mandíbula. También hay restos muy pequeños. Este es Quebradahondomis potosiensis, nombrado por la localidad de Quebrada Honda, además de Potosí. Mi
colega de muchos años, Federico Anaya, trabaja en la universidad en Potosí. Hay 5 especies de perezosos. Esto es un megatherido. Son los restos más bien preservados, conocidos de megatherículos. Esta es una especie representada que vivía en toda Sudamérica. Hay restos referidos a megatherículos de Perú, Brasil, hasta el sur de Argentina. Pero tenemos ese cráneo sin dientes, varios huesos postcraneales también. Pero hay otras especies. Hay marsupiales, diversidad de marsupiales carnívoros, otros más pequeños. Y la mayor parte de los marsupiales fueron estudiados por Russell Engelman. Todavía es un estudio, empezó como un universitario trabajando en mi laboratorio. Después hizo su maestría conmigo y el año que viene va a sacar su doctorado conmigo, estudiando mayormente los marsupiales sudamericanos, pero también en su momento los hienodóntidos, otro grupo de carnívoros de África. Bueno, hay varias especies de paleoténtidos que describimos en 2017, 4 especies representados en Quebrada Honda. Este es un grupo de marsupiales pequeños que se extinguieron justo después del tiempo de Quebrada Honda y la venta. Los restos son de Quebrada Honda y de la venta, son los restos más jóvenes de paleoténtidos. Tenemos 4 especies de depredadores marsupiales. Este es una mandíbula muy linda, muy pequeña, de una especie que nombramos Australogoleptognathes. Hay muchos restos de armadillos. Los restos de armadillos todavía están en estudio. Y es una de las situaciones malas y buenas. La mala es que, bueno, tenemos restos desde varios años y tenemos que acabar con el trabajo. Pero lo bueno es porque requiere tanto tiempo porque los restos son increíbles. Este es solo un ejemplar de un armadillo, cráneo completo, porciones grandes del caparazón, miembros articulados, casi todo. Y la mayor parte del registro fósil de armadillos consiste solamente en osteodermos aislados o quizás una mandíbula. Tenemos de todo y requiere bastante tiempo de escribir todo y comparar todo con los restos de otros lugares en Argentina y otros países. Pero probablemente vamos a nombrar varias especies nuevas. Parece que hay un Eutatini y un Eufractini endémica de Quebrada Honda y de Cerdas también. También tenemos restos de gliptodontes en estudio. El problema con los gliptodontes es que requiere bastante tiempo limpiar un caparazón, porque estos gliptodontes son del tamaño de una tortuga terrestre gigante. Y tenemos varios caparazones completos. Pero hay algunos restos muy interesantes que en este momento sí están limpios. Este es uno. Este es un osteodermo que se situaba sobre el cráneo de un gliptodonte. Y eso es algo que conocemos porque hemos descubierto 2 o 3 osteodermos, placas así. Uno todavía sobre un cráneo fósil de un gliptodonte. Es algo como una corona. El nombre de mi libro, Horned Armadillos, refiere a un grupo de armadillos con cuernos así sobre el nariz, pero esta especie va a ser la primera especie de gliptodonte con cuernos. Y Belisar
hizo una reconstrucción así, es como un gliptodonte coronado de 4 cuernos, 4 cuernos. Bueno, regresando al tema de la venta, espero que todos ustedes ya saben algo, quizás mucho, sobre la venta. Es un lugar increíble, uno de los lugares más ricos en toda Sudamérica. Hay muchos mamíferos, hay animales acuáticos, peces, cocodrilos, hay de todo allí. Y sabemos mucho sobre la venta, pero por supuesto siempre hay más por descubrir. Este es el estado de mamíferos de Quebrada Honda. Hay 4 géneros compartidos con la venta, a pesar de que tengan exactamente la misma edad. ¿Por qué? Bueno, esa fue la pregunta principal de la tesis de esa exalumna mía, Angeline Catena, que hizo su doctorado investigando esa pregunta. ¿Por qué hay tantas diferencias entre la fauna de mamíferos de la venta y Quebrada Honda? En un capítulo, un estudio, ella estudió los paleosuelos y icnofósiles de Quebrada Honda para tener una idea mejor del paleo medio ambiente, porque ya sabíamos bastante sobre la vegetación, el clima de la venta, pero no de Quebrada Honda. Y hay muchos restos de nidos de insectos, de trazas, de raíces y otras cosas. Y ella concluyó que representa una sabana, tanto con gramíneas como vegetación arbolada, de arbustos y árboles. Y es eso que ella publicó con nosotros en 2017. Unos años después, ella hizo otro estudio basado no en los paleosuelos y icnofósiles, sino en los mamíferos. Realizó un análisis de diversidad ecológica. Y ese es un análisis que integra toda la información sobre las adaptaciones ecológicas de los mamíferos. ¿Cuántos mamíferos arbóreos hay? ¿Cuántos cavadores hay? ¿Cuántos mamíferos frugívoros hay? Etcétera, etcétera. Y usó como base de datos de comparación 179 ecorregiones modernas a lo largo de todo el mundo. Se suele usar solamente para comparaciones así faunas del mismo continente, pero para nosotros, dado las grandes diferencias entre los mamíferos actuales y mamíferos del Mioceno en Sudamérica, tenía mucho más sentido comparar esta fauna miocénica a faunas mammalianas de todo el mundo. Y intentamos concluir cuáles son las faunas análogas, las mejores faunas análogas de las comunidades del Mioceno de Sudamérica. Y concluimos que no son faunas sudamericanas, sino faunas de África y asiática. Y podemos hablar un poco más sobre eso si ustedes quieren. Pero desde el punto de vista del medio ambiente, concluimos que la venta representa un bosque húmedo, tropical a subtropical, con alrededor de 2 metros de precipitación por año, perfectamente con acuerdo con otros estudios anteriores. Mientras que Quebrada Honda representa una pradera inundada o sabana con básicamente la mitad de la precipitación. Así que diferencias en la vegetación, la precipitación, puede explicar por lo menos una porción, quizás la mayor parte, de las diferencias entre las faunas de las dos localidades. También tenemos fitolitos de Quebrada Honda. Fitolitos son trozos muy pequeños de sílice
que se forman dentro de las paredes de células en plantas, en las hojas y otras partes de plantas. Aquí son algunas fotos representativos de fitolitos y se puede identificar, se pueden ser identificados en un nivel taxonómico. Así que es muy útil tener una idea de la vegetación a través de estudio de fitolitos. Y estamos colaborando con Caroline Stromberg, una experta en estudio de fitolitos. Tenemos un manuscrito en revisión en este momento y realizamos un análisis de componentes principales con muestras de fitolitos de varios lugares dentro de Quebrada Honda, es decir, de capas distintas, niveles estratigráficas distintas, además de localidades distintas, por ejemplo, separadas por 2 o 3 kilómetros dentro de la cuenca de Quebrada Honda. Y hay dos conjuntos, o se puede reconocer dos conjuntos. Un conjunto aquí en verde con muchos bambúes, que puede representar un bosque seco, caducifolia tropical. Mientras que el otro tiene fitolitos de palmas y más gramíneas de hábitats abiertas y que puede representar una sabana boscosa. Y no hay un patrón claro con cambios dentro de la sección estratigráfica ni entre lugares distintos dentro de la cuenca. Hay cambios imprevisibles. Y eso indica que los dos conjuntos probablemente representan el mismo bioma. Esta es una figura del mismo manuscrito que muestra en un nivel más alto las diferencias entre las faunas mammalianas sudamericanas en el tiempo de la venta y Quebrada Honda, es decir, el Mioceno medio tardío. Y a pesar de, en adición a las diferencias en especies, aunque hay diferencias entre las especies de Quebrada Honda y la venta, y además de localidades del sur, ustedes pueden ver que en un nivel más alto, es decir, de familias y subfamilias, hay muchos más grupos compartidos entre Quebrada Honda en las latitudes intermedias y localidades en Argentina más hacia el sur que con la venta. Es decir, hay muchas familias, muchas subfamilias endémicas a latitudes más bajas. No solo la venta, pero también en otras localidades de la misma edad de Girón, en Ecuador y localidades en Perú. Así que para el Mioceno medio tardío ya había una diferencia bastante marcada entre la parte más norte del continente y la parte más sur, incluyendo Quebrada Honda. Una pregunta pendiente es la paleoelevación de Quebrada Honda. Ahora está a casi 4.000 metros. Sin duda estaba una elevación más baja en el Mioceno medio tardío, pero qué baja no sabemos. Basado en restos de reptiles, específicamente de tortugas, como tortuga terrestre gigante, otro tipo de tortuga acuático tenemos, publicamos que pensamos que probablemente tenía una elevación menos de 1.000 metros en ese entonces. Y eso contraste con datos de isótopos. Y no voy a entrar en una discusión muy larga sobre eso, es un tema muy complicado, pero dado que había temperaturas más altas
durante el Mioceno medio, aunque estamos después de ese óptimo climático del Mioceno medio, todavía había temperaturas más altas que hoy en día. Es bastante complicado realizar una estimación de elevación en el pasado basado en temperatura. Pero temperatura es lo que es como medimos más o menos elevación en el pasado de cualquier método que usamos. Isótopos, reptiles, etc. Todavía, de todos modos, pensamos que Quebrada Honda estaba en una elevación más baja en el Mioceno medio que antes y más baja que indicada por estudios de isótopos. También tenemos ese ejemplar, hablando de reptiles, y ese corresponde a un serpiente. Tenemos una porción del serpiente articulado y es de un serpiente bastante larga, probablemente de 4 metros. Estos tipos de reptiles apoyan la idea que el clima de Quebrada Honda era bastante cálido y no algo de mucha elevación. Este ejemplar es en estudio en este momento también y espero que vamos a poder decir exactamente lo que es en los próximos años. Todavía hay muchos afloramientos para explorar en Bolivia, en Quebrada Honda, Nazarenos, Cerdas y otras localidades. Y espero que pueda regresar y hablar un poco más sobre descubrimientos nuevos en los próximos años. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, puedo contestar cualquier duda o pregunta que tengan. Y también debo agradecer a todos mis colaboradores, toda la gente que haya ayudado en el trabajo de campo. Hay mucha gente involucrada en estas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Darin. Estamos atentos a preguntas e inquietudes en el chat o si quieren hablar, pueden levantar la manito para comunicarse. Sí, Andrés. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, doctor Darin, gracias por su tiempo. Le tengo una pregunta rápida. Me causa bastante curiosidad. ¿Por qué se produjo ese aumento de temperatura en esa época del Mioceno? Es una muy buena pregunta. Y es algo que no puedo contestar. La verdad es que es algo que debería buscar la razón. Yo sé algo sobre la disminución de temperaturas entre el Eoceno y el Oligoceno, pero no sé qué pasó durante el Mioceno medio que causó ese aumento. No, es una muy buena pregunta. Quizá, no sé si alguien allí supe más que yo sobre eso. Lo siento. No se disculpe. Antes esas preguntas son las más interesantes. Pero es algo que pueda investigar. Sí, ya mismo. Sí, señor. Sí. Sí, Facu. ¿Facu? Sí. Tengo una duda. Yo soy de acá de Colombia y tomando en cuenta que usted hace poco estuvo por estas regiones, por este país, ¿cuáles serían los mejores lugares para buscar fósiles libremente en este país? Que acá, como es mucha selva y mucha vegetación, es bien difícil. Sí, no, es una muy buena observación y es una razón para que no tenemos un registro muy bueno de latitudes más bajas. La estrategia es buscar lugares usualmente con alguna elevación
donde hay menos precipitación y es posible ver las rocas. Por ejemplo, la localidad de La Venta está en el desierto de Tatacoa. Y allí es posible ver muchos afloramientos. Y hay otros lugares en esa región donde también es posible ver restos. La otra estrategia que no creo que se haya usado tanto en Colombia, pero por lo menos, por ejemplo, en Perú, en las Amazonas, es posible buscar fósiles cerca de los ríos, porque allí es posible ver los afloramientos. No hay muchos afloramientos y usualmente solamente es posible encontrar fósiles muy pequeños, pero es posible recolectarlos usando un método que se llama hacer tamiz o hacer screenwashing. Es como recolectar mucho, parece tierra, son capas suaves y poner en agua para quitar todas las partes más finas. Y quedan rocas muy pequeñas, además de dientes. Y los dientes corresponden a marsupiales pequeños, primates, roedores, y pueden proporcionar mucha información sobre los mamíferos que vivían allí en ese entonces. Súper, muchísimas gracias. Qué interesante. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, queja? Sí, Juan, adelante. Gracias, ¿cómo está? Yo quisiera preguntar, es como nada. Todo el mundo sabe que, pues antes, sobre esa época, sobre la edad de la exposición, antes, digamos, el norte de Colombia, llámese La Guajira, fue, si no estoy mal, como zona selvática, ¿no es así? O tropical. Buena pregunta. No sé lo que se ha realizado sobre el paleo medio ambiente de Guajira, pero sí, me imagino que sí, tropical. No sé si era como bosque tropical o algo un poco más seco en ese entonces, pero seguro no algo como un desierto. Hay varios restos. Por ejemplo, hay restos de astrapotíridos de allí. Y para mí, para muchos, los astrapotíridos son otro grupo de mamíferos sudamericanos nativos que en este momento son extintos, pero en el Mioceno medio eran del tamaño de casi un hipopótamo y tenían una trompa así y probablemente vivían cerca de ríos y requerían agua constantemente. Y hay muchos restos de astrapotíridos en lugares en la península de Guajira, por lo menos del Mioceno temprano de Guajira. Y eso es una buena indicación que había mucha humedad en ese entonces. No como la península de Guajira hoy en día. Gracias. Adelante, Andrés. Ok. Aprovechando que pues tiene bastante conocimiento de estos grupos taxonómicos que desgraciadamente ya no tenemos por acá en el sur de las Américas, me gustaría saber su opinión respecto a la extinción de estos grupos, especialmente con Astrapoteria, con otongulados, con todos estos mamíferos que desgraciadamente ya no tenemos por acá. Sí, desgraciadamente es la palabra correcta desde mi punto de vista. Bueno, es algo que estamos investigando en este momento con los patrones de cambios en diversidad por todo el Cenozoico.
Parece que está relacionado con el clima, básicamente, que muchos grupos no pudieran sobrevivir bien con el enfriamiento y el rango más grande de variación estacionalidad que empezó en el Mioceno medio y resultó en el clima que conocemos hoy en día. Los estrapotídeos se extinguieron justo después del tiempo de la venta y quebrada onda. Exactamente al mismo tiempo como los paleoténtidos, los paleoténtidos pequeños. Y vemos muchas excepciones en metatéridos también con ungulados nativos, que también sugiere una influencia importante del clima. Pero los no ungulados, los leptérnos, sobrevivieron hasta el Pleistoceno y solo se extinguieron en el fin del Pleistoceno. Quizás algunas especies sobrevivieron hasta el Holoceno. Así que, por supuesto, seres humanos vieron, conocían a un toxodóntido, un macrocénido, y lamentablemente, probablemente fueron responsables por su extinción de las últimas especies, pero por supuesto no por la caída durante el Mioceno tardío y el Plioceno. Con los espermatozoides, ellos se extinguieron básicamente antes de la jiba. La jiba es el gran intercambio biótico interamericano. Y antes muchos investigadores culpaban a los depredadores del norte con la extinción de los depredadores nativos marsupiales sudamericanos, pero probablemente no fue así, que también su extinción fue un resultado más de cambios climáticos, porque había menos diversidad en el Mioceno tardío y las adaptaciones ecológicas de los últimos espermatozoides no tenían nada que ver con las adaptaciones ecológicas de los primeros carnívoros verdaderos, es decir, del orden carnívora en Sudamérica. Así que es una coincidencia. Es una respuesta bastante larga, pero también es una pregunta grande. Muchísimas gracias. Seguimos con Juan Franco. Bueno, viendo lo que compartías hace unos minutos de los lagostómidos y los chinchillidos, quería saber por qué no se habían encontrado restos de chinchillidos con la misma antigüedad de los lagostómidos, considerando que son familias hermanas o relacionadas. ¿Qué podría explicar esa discrepancia? Es una observación astuta. Puede ser relacionado a la falta de localidades mucho más antiguas de latitudes intermedias. Solo lo interesante es que sí tenemos un lugar que se llama Salya, y Salya corresponde al Oligoceno tardío y deberían estar restos de chinchillos allí porque está en Bolivia, en el mismo lugar, y no hay. Quizás, creo que el tema es que lo que llamamos en este momento los restos más antiguos de chinchillos probablemente no son lagostómenos, pero sino chinchillos basales que se separaron antes de la divergencia entre lagostómenos en un sentido más estricto y chinchillos. Y es probablemente que las dos subfamilias se originaron en el Mioceno temprano y los restos más antiguos corresponden a varios linajes basales
como un grupo parafilético. El problema es que no tenemos restos más completos y solamente tenemos dientes, y ahora todos ustedes saben que los dientes son bastante sencillos en los chinchillos y no hay tanta información. Sería genial tener restos craneales para proporcionar más información sobre las relaciones filogenéticas de los chinchillos. Y es impresionante porque hay muchos restos de lagostómidos, de Argentina, de Santa Cruz, de todos lados, pero no hay cráneos. Mandíbulas, maxilares, no hay cráneos todavía. Es increíble. Adelante, Facu. Hola otra vez. Tengo otro par de dudas con respecto al tema que me sonó mucho, esto de los ríos y de los dientes. ¿Cómo se puede identificar qué animales que comía algunas cosas con respecto a esto de los dientes, encontrando dientes? Y en caso de encontrar algún fósil de este tipo, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Se puede conservar? ¿Se tiene que enviar a un museo? ¿Se tiene que reportar? ¿Qué? Sí, bueno, voy a empezar con la segunda pregunta. Las leyes varían según los países, pero creo que casi en todos los países suramericanos, restos, por lo menos, no sé si son todos restos fósiles, por lo menos restos de vertebrados, pero quizás todos restos fósiles corresponden al estado y no a gente particular, que es una diferencia que en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, si eres dueño de un terreno, también eres dueño de los fósiles en el terreno, pero no es así en Bolivia, por ejemplo, en Chile. Creo que es así también en Colombia, así que es algo que deberías reportar. Usualmente lo mejor es hablar con un experto en el museo. Museos usualmente son donde son las colecciones, pero a veces también en universidades. Yo, por ejemplo, trabajo en una universidad aquí, porque además de los fósiles en sí mismo, hay mucha información en el contexto de un fósil. Y si no sacas apuntes sobre el contexto, por ejemplo, de un fósil, pierde mucha información. Eso ocurre más en localidades como La Venta, Quebrada Hondo, donde es posible encontrar esqueletos o restos en posición dentro de los afloramientos. Con el caso de recolectar por screenwashing con los ríos, no es exactamente así. Es importante saber dónde sacaste, por ejemplo, el muestreo de la capa, pero todos los restos están mezclados dentro del proceso de hacer screenwashing. Así que no es exactamente así. Con el tema de dieta, solo con un diente es posible saber bastante sobre la taxonomía y además el dieta de un animal, sobre todo con dientes complicados, porque por ejemplo con roedores sin dientes de crecimiento continuo, ese causa una morfología muy simplificada, pero con dientes de corona baja como nuestros dientes, ¿no? Hay muchas cúspides, hay crestas entre los cúspides y puedes usar los patrones para reconocer a qué grupo corresponde un diente, solo un diente, muy a menudo. Además, hay métodos de inferir el dieta basado en la morfología general de un diente. Por ejemplo, tener coronas altas corresponde a
comer pastos y otra vegetación abrasiva, mientras que tener coronas bajas corresponde a comer cosas más blandas, a veces frutas, a veces semillas. Con mamíferos carnívoros es posible medir el tamaño de las crestas, para tener una idea de cuánto carne comía. Además, con algunos dientes más grandes, es posible realizar análisis isotópicos para tener una idea de los tipos de plantas que ese animal consumía. Y yo sé, por ejemplo, que hay estudios en proceso en este momento con isótopos usando dientes de mamíferos herbívoros de la venta para tener una idea mejor cuáles eran los remolonadores, cuáles eran pastadores. Hay otros métodos más complicados para medir en un nivel microscópico las marcas dejadas por la comida en los dientes. Es un estudio de microdesgaste y también puedes estudiar los patrones para ver si corresponden a un animal que comía cosas muy abrasivas o algo que comía cosas más blandas. Hay muchos métodos que es posible aplicar a mamíferos solo con dientes para tener una idea de su dieta. Y lo mejor es usar todos para tener una idea más precisa, porque siempre hay excepciones, ¿no?, a la regla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Juanse. Darín, muchas gracias por todo. En nombre del semillero te queríamos extender, ¿verdad? Muchas gracias como por aceptar la invitación, por toda la información. Quería hacer como un pequeño comentario de la pregunta anterior, ya hablando más que todo de Colombia. Recuerden que como tal la tenencia de fósiles para personas naturales no está permitida. La recolección se puede hacer siempre que se tenga un permiso del Servicio Geológico o se tenga permisos institucionales de universidades que tengan como estos programas de geología relacionados, ¿no? Entonces, siempre recordar como la importancia de conservar como cualquier fósil, por pequeño que sea. Vean que pueden tener cualquier diferencia, puede ser un diente que puede tener un surco o no tenerlo, ya no se está hablando de diferencias grandes en especies. Entonces, pues quería aclarar eso. Si quieren y les llama la atención y de verdad quieren ver estos fósiles, en la venta está el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. Allí tienen una pues importante colección y muestra al público de un poco de lo que hablamos en estos ambientes en la charla de hoy. Darín, te quería comentar y hacer también una pregunta. Nosotros tenemos una especie de subgrupo en el que estamos comenzando a hacer cosas relacionadas con la ilustración científica. Me encantó mucho todas las presentaciones que vienen desde tu libro. Entonces, el reto de hoy es hacer como una pequeña reconstrucción con lo que nos contaste de estos ecosistemas para el Mioceno. Te quería preguntar recomendaciones que tengamos que tener en cuenta para esas reconstrucciones y ser como precisos. No sé, algo que nos puedas comentar del tema. Sí, bueno, es interesante porque para mí una reconstrucción es muy importante para divulgación. Si eres científico, es más fácil imaginar quizás cómo era un animal basado en su cráneo, o sus huesos, o quizás un ecosistema, pero así que es importante tener reconstrucciones, pero también es súper difícil hacer una buena reconstrucción. Lo bueno es que a veces es difícil argumentar que no es una buena construcción porque la verdad es que nadie sabe. Así que lo que intentemos hacer es la mejor que podemos hacer. Por ejemplo, con las reconstrucciones de mi libro, trabajé mucho con
con mi paleoartista de Velizar y él conoce mucho sobre la ecología, los hábitos de mamíferos actuales y intentamos reconstruir mamíferos basado en su supuesta paleoecología y usar mamíferos actuales con una ecología parecida como modelos para cosas como color, porque no tenemos evidencia de color en muchos mamíferos. En algunos casos súper raros de preservación sí hay pelaje, pero en muchos casos no. Así que intentamos hacer una adivinación bien fundada. Eso pasa también con vegetación. A veces puede ser un poco más fácil porque tenemos, por ejemplo, hojas o con fitolitos. Si podemos determinar, por ejemplo, que los fitolitos corresponden a una familia en particular, usualmente tenemos todavía representantes actuales de ese grupo y podemos usar en proporciones probablemente correctas en el fondo de la reconstrucción. Pero en muchos lugares no tenemos datos de fitolitos o de polen tampoco y solamente podemos pensar en, por ejemplo, la proporción de árboles y proporción de hábitats abiertas y no intentar poner muchos detalles en las plantas. Y eso pasa a veces con Velizar. No intentamos dibujar muy claramente las hojas porque no sabemos qué vegetación habitaban esa área en ese entonces. Eso es lo que puedo decir. No sé si contesté bien la pregunta, pero esa es la idea. Es un ejercicio para mí muy interesante y aprendí mucho sobre mamíferos actuales trabajando con Velizar. Fue un gusto. Perfecto, muchísimas gracias, Darín. Chicos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Ya saben, estamos intentando retomar como esta metodología de viernes con estos videos, entonces estaremos informando por los mismos canales cuáles serán nuestras próximas charlas, súper cordialmente invitados. Muchas gracias, Darín. Si quieres algún otro comentario o ya estamos bien. No, solamente, sí, muchas gracias por la información, siempre me gusta hablar con gente interesada, así que si alguno de ustedes tenga una pregunta, no dudes en escribirme y puedo ayudar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estén atentos a los canales. La propuesta es que a la 1:30 de la tarde estaremos haciendo estas sesiones para divulgación y para información y nutrir los conocimientos y también un diálogo entre los conocimientos entre todos nosotros los participantes, amantes de la paleontología. Asimismo, Darín tenía una pequeñita pregunta como para finalizar. Sabemos que en el ecosistema de la venta, en el paleoecosistema de la venta, está como estas conexiones en parte de la cuenca del Magdalena en el Orinoco y que también había un sistema de lagunas y de ríos conocido como PEVAS. Y era por la ausencia en ese momento de la cordillera oriental y occidental, no están totalmente elevadas aquí en Colombia. En el caso de la Honda, cuando hacíamos la comparación, vemos que es un ecosistema principalmente pastizal, un ecosistema abierto, principalmente dominado por gramíneas. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las condiciones geográficas de aquel instante para que ese ecosistema se comportara de esa forma? Y ahorita sea un ecosistema demasiado seco. Bueno, creo que mucho tiene que ver con el levantamiento de los Andes. Y es un tema muy discutido, porque la cordillera es la cordillera más larga en todo el mundo. Y las partes distintas se elevarán en maneras distintas. Así que si solo enfocamos en los Andes central, la área de Bolivia y Chile, todavía hay varios grupos investigando que
hacen conclusiones muy distintas. Por ejemplo, salió un estudio recientemente diciendo que Chucal tenía una elevación de 4.000 metros, más de 4.000 metros en el Mioceno temprano. Para mí eso no tiene mucho sentido, pero es así. Y no muy lejos, otros investigadores dicen, bueno, al mismo tiempo en Bolivia, los Andes no tenían la misma elevación en el mismo tiempo, quizás o probablemente menos de 1 kilómetro. Pero, aparte de eso, seguro que la elevación de Quebrada Honda ha duplicado dentro de los últimos 12, 13 millones de años. Y eso causó muchos cambios en los patrones de vientos y precipitación. Y resultó en condiciones muchas más secas en el altiplano boliviano y además en la cordillera oriental hoy en comparación con el Mioceno medio. Probablemente representaba una cuenca aislada en ese entonces, todavía con mucha estacionalidad. Creo que esa es otra diferencia con la venta. No creo que haya tanta evidencia por mucha estacionalidad en la venta como en Quebrada Honda, y eso pasa también en Cerdas y quizás en lugares más antiguos como Salya. Así que es un característico de esa parte del continente en el Mioceno medio. Pero después, primariamente, el levantamiento de los Andes ha cambiado mucho el medio ambiente de ese lugar. No sé si eso contestó o no. Sí, Ojalá. muchísimas gracias. Okay. Entonces, un adiós hacia todos y nos estamos viendo próximamente. Adiós a todos, muchas gracias.